Bueno, comenzamos la clase de hoy. Bienvenidos a la lectura de hoy. Bienvenidos a todos. Gracias por sumarse. Caras nuevas. Y bueno, ya me dijeron todos que estuvieron leyendo, así que buenísimo, se pusieron todos al día. Francisco, a vos no te conté, pero leímos verso 1, 2 y 3, porque no sabía que venía, del capítulo 1. Fue hasta ahí a donde llegamos la vez pasada y leímos la descripción de la escena del campo de batalla, que estoy segura que vos ya la has leído varias veces. Así que bueno, vamos a comenzar hoy. Primero vamos a empezar con una invocación, ¿sí? Siempre, ¿se acuerdan? Invocamos al Señor y le ofrecemos nuestras reverencias cantando Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Canto primero y después ustedes repiten. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por venir. Comenzamos, si quieren. Bueno, yo ya puse a grabar. Queríamos mencionar dos puntitos, dos temitas. ¿Querés hablar vos de eso? Bueno. Hola Marian, ¿cómo estás? Queríamos hablar acerca de dos temas que hemos hablado la clase anterior, que o quizás para nosotros fueron o confusos o no lo pudimos desarrollar como hicimos. Y el primero es, yo había mencionado que no hay buenos ni malos, sino que todos están personificando un papel en este relato. Pero sí hay almas que son más piadosas y otras no, y son impías. Como lo vemos hoy en día también, ¿no? O sea, todos tenemos un rol, un papel en este mundo. Pero hay una diferencia. Pero no somos todos iguales, ¿no? No todas las almas son piadosas, ni todas las almas son impías. Claro, exactamente. Ese es el primer punto. El segundo punto es una pregunta que hizo Ana acerca de qué religión había en esa época. En esa época había una religión, pero no estaba institucionalizada. No es que iban a una iglesia, a un templo. Ya estaba en la sociedad misma la religión, pero no estaba institucionalizada. Entonces, un poco lo que vamos a ir estudiando es para qué vino Krishna y traer ese tipo de religión. Entonces, ¿alguna duda queda? ¿Alguna o comentario que tengan de la clase anterior? Bien. Entonces, vamos a empezar de vuelta con el capítulo. Comenzamos o continuamos, diríamos, con la lectura del capítulo 1. ¿Cómo se llama el capítulo? Observando los ejércitos en el campo de batalla de Kurukshetra. Vamos a hacer una lectura de la traducción de los versos, o sea, solo los versos sin los significados, ¿sí? Los que tienen el libro, que es lo que yo les recomiendo a todos que tengan, porque la verdad está bueno, porque uno más puede tomar notas, es la parte que está en negritas, vamos a leer. ¿Sí? Entonces empezamos en el capítulo 1, verso 1, leemos los 3 versos rápidamente que leímos la vez pasada, y luego empezamos con el texto 4, y ahí sí vamos a ir al significado. Las traducciones y los significados de todos estos versos están hechos por Ase Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, y siempre decimos el nombre de nuestro maestro, Srila Prabhupada aquí. Jai, porque agradecemos que él nos trajo conocimiento. Entonces, el texto 1, Dhritarashtra, ¿se acuerdan quién era Dhritarashtra? ¿Quién era? ¿Alguien que lo pueda decir? El rey ciego. El rey ciego, exacto. El tío de los Pándavas que les roba el reino. Y que podemos decir que era impío, el padre de Duryodhana. Bueno, Dhritarashtra dijo: "Oh Sanjaya, ¿qué hicieron mis hijos y los hijos de Pandu después de reunirse en el lugar de peregrinaje de Kurukshetra con deseos de pelear?" Sanjaya dijo: "Oh rey, después de ver el ejército dispuesto en formación militar por los hijos de Pandu, el rey Duryodhana fue a donde se encontraba su maestro y se dirigió a él con las siguientes palabras." Sí, entonces en el texto 3 ahora Duryodhana le habla a su maestro, que es Dronacharya. "Oh maestro mío, he ahí el gran ejército de los hijos de Pandu, dispuesto de manera tan experta por tu inteligente discípulo.
el hijo de Drupada. Texto 4. Aquí, en este ejército, hay muchos arqueros heroicos de la talla de Bhima y Arjuna. Guerreros tales como Yuyudana, Virata y Drupada. Significado. Aunque Drishtadyumna no era un obstáculo muy importante frente al gran poder de Dronacharya en el arte militar, había muchos otros que sí eran causa de temor. Duryodhana los menciona diciendo que son grandes obstáculos en el sendero de la victoria, porque todos y cada uno de ellos era tan formidable como Bhima y Arjuna. Él conocía la fuerza de Bhima y Arjuna, y por eso comparó a los demás con ellos. O sea que estaba un poco tomando como estándar a Bhima y Arjuna, o sea, ya estaba diciendo que ellos eran bastante Que también buenos. eran discípulos de Dronacharya. Claro, si se acuerdan, habíamos dicho, Dronacharya, antes de toda esta pelea, cuando eran jóvenes, todos se criaron juntos, Primo, sí. eran primos y todos se criaron juntos. Cuando su padre falleció, Dhritarashtra los crió a todos juntos, ¿no? Entonces, ¿y quién los entrenó? A todos, Dronacharya. Texto 5. También hay grandes heroicos y poderosos guerreros, tales como Drishtaketu, Chetitana, Kashiraya, Purushit, Kuntiboya y Shaibhya. Texto número 6. Es tan el magnífico Yudamanyu, el muy poderoso Utamauya, el hijo de Subhadra, y los hijos de Draupadi. Todos estos guerreros son grandes combatientes de cuádriga. O sea, todavía, sí. Hasta acá está presentando el ejército de los Pándavas, ¿no? Está nombrando algunos de los grandes guerreros que están en el ejército de los Pándavas, donde está Arjuna y Bhima. Y a todos los relaciona con ellos. Hay muchos nombres, no es tan importante acordarse de todos los nombres. Si se los quieren aprender y todo el linaje, cada uno puede. Es lindo, pero no es importante. Es lindo, sí, está bueno saberlos, pero lo importante quiénes son es saber en este caso quién es Arjuna, si los que revisamos la vez pasada, quién es Duryodhana, quién es Krishna, Sanjaya, Dhritarashtra, son los que más van a escuchar mencionar a lo largo de lo Bhagavad Gita. Texto 7. Más, para tu información, o el mejor de los brahmanas, permíteme hablarte de los capitanes que están especialmente capacitados para dirigir mi fuerza militar. O sea, ahora empieza a hablar de su equipo, digamos. Su ejército. Claro. Hay personalidades tales como tú, Bhishma, Karna, Kripa, Ashwatthama, Vikarna y el hijo de Somadatta, llamado Bhurisherava, todos los cuales triunfan siempre en la batalla. Duryodhana menciona a los héroes excepcionales que participarían en la batalla, los cuales triunfaban siempre. Vikarna es el hermano de Duryodhana, Ashwatthama es el hijo de Dronacharya, y Saumadati o Bhurisherava es el hijo del rey de los Válicas. Karna es el medio hermano de Arjuna, ya que Kunti lo tuvo antes de su matrimonio con el rey Pandu. Dronacharya se casó con la hermana gemela de Kripacharya. O sea que el que quiere saber un poco más quién es quién, Prabhupada nos da acá un pequeño resumen. Vistazo. Texto 9. Hay muchos otros héroes que están dispuestos a dar la vida por mí. Todos ellos están bien equipados con diversas clases de armas y todos tienen experiencia en la ciencia militar. En lo que se refiere a los demás, gente como Jayadratha, Kritavarma y Shalya, todos están decididos a dar la vida por Duryodhana. En otras palabras, ya se ha concluido que todos ellos morirán en la batalla de Kurukshetra por haberse unido al bando del pecador Duryodhana. Claro que Duryodhana confiaba en su victoria a cuenta de la antedicha fuerza conjunta de sus amigos. Esto es un comentario que nos dice Prabhupada, o sea, nos está spoileando la historia, ¿no? Un poco, sí, pero bueno, lo que ya sabemos es, o sea, Prabhupada nos está diciendo esto, nos está ya aclarando lo que va a pasar, ¿no? Nuestro poderío es inconmensurable y estamos perfectamente protegidos por el abuelo Bhishma, mientras que la fuerza de los Pándavas
cuidadosamente protegida por Bhima, es limitada. Aquí Duryodhana hace una estimación comparativa. Él cree que el poder de sus fuerzas armadas es inconmensurable, por estar específicamente protegidas por el general más experimentado de todos, el abuelo Bhishma. En cambio, la fuerza de los Pándavas son limitadas, ya que se las protege Bhima, un general de menor experiencia, que ante Bhishma era insignificante. Duryodhana siempre estaba envidioso de Bhima, porque sabía perfectamente bien que, de morir, sería únicamente a manos de Bhima. Pero al mismo tiempo, él confiaba en su victoria, debido a la presencia de Bhishma, que era un general muy superior. Su conclusión de que saldría triunfante de la batalla estaba bien fundada. Texto 11. Todos ustedes, desde sus respectivos puntos estratégicos de entrada a la falange del ejército, deben ahora darle todo su apoyo al abuelo Bhishma. Después de elogiar el valor de Bhishma, Duryodhana consideró que los demás podían pensar que se les había dado poca importancia. Por lo que, con su acostumbrada diplomacia, trató de arreglar la situación con las palabras anteriores. Él hizo énfasis en el hecho de que Bhishma Dev es lo mismo que Bhishma, ¿no? Era sin duda el más grande de todos los héroes, pero era un anciano, por lo cual todo el mundo tenía que pensar especialmente en protegerlo por todos los flancos. Era posible que él se absorbiera en la pelea y que el enemigo pudiera aprovecharse de él, de que él se concentrara totalmente en un solo lado. Por ende, era importante que los demás héroes no abandonaran sus posiciones estratégicas, permitiendo con ello que el enemigo rompiera la falange. Duryodhana veía claramente que la victoria de los Kurus dependía de la presencia de Bhishma Dev. Él confiaba en el pleno apoyo de Bhishma Dev y Dronacharya en la batalla, porque sabía muy bien que ellos no habían pronunciado ni siquiera una sola palabra cuando Draupadi, la esposa de Arjuna, les había implorado justicia al hallarse desamparada mientras era forzada a desnudarse en presencia de todos los grandes generales de la asamblea. Aunque él sabía que los dos generales sentían algo de afecto por los Pándavas, esperaba que ahora renunciaran a él por completo, tal como lo habían hecho durante las apuestas. Acá podemos ver que Duryodhana, por más que era impío o malo, era un gran político, ¿no? Entonces hacía que la gente lo siga y tenía muy buena estrategia para lograr que todo su ejército y su pueblo lo siga y lo quiera. Por eso menciona al principio Srila Prabhupada también que, bueno, lo menciona Bhishma Dev y lo agranda, pero después dice, bueno, ustedes también son importantes, ¿no? O sea, sabe cómo manejar a la gente. Texto número 12. Entonces Bhishma, el magno y valiente patriarca de la dinastía Kuru, el abuelo de los guerreros, hizo sonar su caracola muy estruendosamente, produciendo un sonido como el del rugido de un león y causándole placer a Duryodhana. La caracola, ¿saben lo que es? Estas que se tocan así. Sí. Y hacen un sonido. El patriarca de la dinastía de los Kurus entendía el deseo íntimo que había en el corazón de su nieto, Duryodhana, y, movido por la compasión natural que éste le inspiraba, trató de animarlo haciendo sonar una caracola con mucha fuerza, como correspondía a su posición, semejante a la de un león. Indirectamente, mediante el simbolismo de la caracola, le informó a su deprimido nieto Duryodhana que no tenía ninguna posibilidad de lograr la victoria en la batalla, porque el Supremo Señor Krishna se hallaba en el bando opuesto. Mas aún así era su deber dirigir la pelea y no escatimaría esfuerzos en ese sentido. 13. Después de eso, súbitamente sonaron todas las caracolas, los tambores, los clarines, las trompetas y los cuernos, y el sonido conjunto fue tumultuoso. 14. En el bando opuesto, tanto el señor Krishna como Arjuna
que se encontraban en una gran cuadriga tirada por caballos blancos, hicieron sonar sus caracolas trascendentales. En contraste con la caracola que Vishnadeva hizo sonar, las caracolas que Krishna y Arjuna tenían en las manos se describen como trascendentales. Que las caracolas trascendentales sonaran indicaba que no había ninguna esperanza de que el otro bando lograra la victoria, porque Krishna estaba del lado de los Pandavas. La victoria está siempre del lado de personas tales como los hijos de Pandu, porque el Señor Krishna está asociado con ellas. Y donde quiera y cuando quiera que el Señor se haya presente, la diosa de la fortuna también está allí, pues ella nunca permanece sola sin su esposo. Por consiguiente, a Arjuna le aguardaba la victoria y la fortuna, tal como le indicaba el sonido trascendental producido por la caracola de Vishnu o el Señor Krishna. Además, la cuadriga en la que los dos amigos estaban sentados se la había donado Agni, el dios del fuego, a Arjuna, y ello indicaba que dicha cuadriga podía conquistar todos los flancos, en cualquier parte de los tres mundos a donde fuese llevada. 15. El Señor Krishna hizo sonar su caracola llamada Panchayagnya. Arjuna hizo sonar la suya, la Devadatta, y Bhima, el que come vorazmente y realiza tareas hercúleas, hizo sonar su aterradora caracola llamada Paundra. En este verso al Señor Krishna se lo designa como Rishikesha. Si se fijan en el texto en sánscrito está la palabra Rishikesha, como para que la puedan ver, porque en la traducción Prabhupada no la menciona, pero en el texto, sino que dice directamente lo que significa. Está como Rishikesha, pero es Rishikesha. En este verso al Señor Krishna se le designa como Rishikesha, porque él es el propietario de todos los sentidos. Las entidades vivientes son parte integral de él, y por ende, los sentidos de las entidades vivientes también son parte integral de los sentidos de él. Los impersonalistas no pueden explicar el porqué de los sentidos de las entidades vivientes y, en consecuencia, siempre están ansiosos de describir a todas las entidades vivientes como si estuvieran desprovistas de sentidos o como si fueran impersonales. El Señor, quien está situado en el corazón de todas las entidades vivientes, dirige los sentidos de ellas. Pero Él lo hace en función de la entrega de la entidad viviente, y en el caso de un tesoro puro, Él controla los sentidos de este directamente. Aquí, en el campo de batalla de Kurukshetra, el Señor controla directamente los sentidos trascendentales de Arjuna, y de ahí que en particular se le dé el nombre de Rishikesha. El Señor tiene diferentes nombres de acuerdo con sus diferentes actividades. Por ejemplo, Él recibe el nombre de Madhusudana, porque mató al demonio de nombre Madhu. Su nombre de Govinda se debe a que Él les proporciona placer a las vacas y a los sentidos. Su nombre de Vasudeva se debe a que apareció como hijo de Vasudeva. Su nombre de Devaki Nandana se debe a que aceptó a Devaki como madre. Su nombre de Yashoda Nandana se debe a que le otorgó a Yashoda sus tiempos infantiles en Vrindavan. Quien sea que se haya conectado recién, por favor, si pueden cerrar los micrófonos, les agradezco. Muchas gracias. No sé cómo es. Ay, es Prema. Es Padma. Ya lo hice desde acá, Padma, tranquila. Bien, ¿dónde me quedé? Gracias. En Yashoda. Espera que lo encuentro acá. Bien. Su nombre de Partha Sarati se debe a que él se desempeñó como áuriga de su amigo Arjuna. De modo similar, su nombre de Rishikesha se debe a que se dirigió a Arjuna en el campo de batalla de Kurukshetra. A Arjuna se le designa en este verso como Dhananjaya, porque ayudó a su hermano mayor
a obtener riquezas, cuando el rey las necesitaba para los gastos de diversos sacrificios. De la misma manera, a Bhima se le conoce como Vrikodara, porque podía tanto comer vorazmente como realizar tareas hercúleas, tales como darle muerte al demonio Hirima. Así que los tipos específicos de caracolas que hicieron sonar las diferentes personalidades del bando de los Pándavas, comenzando con la del señor, eran todas muy alentadoras para los soldados combatientes. En el bando contrario no había tales ventajas, ni tampoco se contaba con la presencia del señor Krishna, el director supremo, ni con la presencia de la diosa de la fortuna. Luego estaban predestinados a perder la batalla y ese era el mensaje que anunciaban los sonidos de las caracolas. Acá se dan cuenta que Krishna tiene varios nombres, ¿no? Y así van a aparecer durante el Bhagavad Gita, con distintos nombres. Así también para que conozcamos con qué otros nombres puede aparecer Krishna y no nos desoriente cuando estamos leyendo. El rey Yudhishthira, el hijo de Kunti, hizo sonar su caracola. Yudhishthira era el hermano mayor de los Pándavas. El heredero del trono. Claro. La Ananta Vijaya y Nakula y Sahadeva, que eran los hermanos menores, que eran gemelos o eran mellizos. Bueno, sí, no sé, si me acuerdo cuál de los dos, pero eran los últimos. Hicieron sonar la Suboya y la Manipushpaka. Este gran arquero, el rey de Kashi, el gran guerrero Sikandi, Estayumna, Pirata, el inconquistable Satyaki, Drupada, los hijos de Draupadi y otros, oh rey, tales como el hijo de Subhadra, el de los poderosos lazos, hicieron sonar sus respectivas caracolas. Sanjaya le informó al rey Dhritarashtra con mucho tacto que su imprudente política de engañar a los hijos de Pandu y tratar de poner en el trono del reino a sus propios hijos no era muy loable. Los signos ya indicaban claramente que toda la dinastía Kuru sería aniquilada en esa gran batalla. Desde el patriarca Bhishma hasta los nietos, tales como Abhimanyu y otros, incluyendo a reyes de muchos estados del mundo, todos estaban allí presentes y todos estaban condenados. Toda la catástrofe se debía al rey Dhritarashtra porque él fomentó la política seguida por sus hijos. Acá ya empieza a darse cuenta Sanjaya que se está contando a Dhritarashtra que se va a poner pesada la guerra contra los suyos. Texto 19. El sonido de esas caracolas se volvió tumultuoso. Vibrando tanto en el cielo como en la tierra, destrozó los corazones de los hijos de Dhritarashtra. Cuando Bhishma y las demás que estaban del lado de Duryodhana hicieron sonar sus respectivas caracolas, no hubo angustia alguna por parte de los Pándavas. Semejantes sucesos no se mencionan, pero en este verso en particular se señala que los sonidos vibrados por el bando de los Pándavas destrozaron los corazones de los hijos de Dhritarashtra. ¿Se acuerdan que tenía 100 hijos? Uno era Duryodhana. Esto se debía a los Pándavas y a su confianza en el Señor Krishna. Aquel que se refugia en el Señor Supremo no tiene nada que temer, ni siquiera en medio de la calamidad más grande de todas. No sé si esta era la más grande de todas, pero iban, o sea, lo que estaban viendo es que iban directo a la muerte más o menos. Entonces, La pigadora. verso 20. En este momento Arjuna, el hijo de Pandu, sentado en la cuadriga que ostentaba el estandarte con la efigie de Hanuman, levantó su arco y se prestó a disparar sus flechas. Oh rey, después de mirar a los hijos de Dhritarashtra, dispuestos en formación militar, Arjuna se dirigió al señor Krishna con las siguientes palabras. La batalla estaba a punto de comenzar. De la declaración anterior se deduce que los hijos de Dhritarashtra estaban más o menos descorazonados por el inesperado despliegue de fuerza militar que hicieron los Pándavas, a quienes guiaban las instrucciones directas del señor Krishna en el campo de batalla. El emblema de Hanuman que había en la bandera de Arjuna era otra señal de victoria, porque Hanuman cooperó con el señor Rama en la batalla que hubo entre Rama y Ravana, y el señor Rama logró la victoria.
Ahora, tanto Rama como Hanuman se hallaban presentes en la cuadriga de Arjuna para ayudarlo. El señor Krishna es el propio Rama, y donde quiera que está el señor Rama, están presentes su servidor eterno, Hanuman, y su consorte eterna, Sita, la diosa de la fortuna. Luego Arjuna no tenía razón para temerle a ningún enemigo en absoluto. Y por encima de todo, el Señor de los sentidos, el Señor Krishna, estaba presente personalmente para guiarlo. Así pues, Arjuna tenía a su disposición todos los mejores consejos en lo referente a la ejecución de la batalla. En esas circunstancias tan auspiciosas dispuestas por el Señor para su devoto eterno, se encontraban las señales de una victoria segura. Acá aparece el señor Ramachandra, que justo esta semana, el jueves, festejamos su advenimiento, el Ramanavami. Y el señor Ramachandra y Hanuman, su devoto, es Krishna en otra era. Voy a explicarlo así fácilmente. Es una encarnación de Krishna en otra era. Pero bueno. Y la historia de Sita y Rami es buenísima. Sí, seguramente que este viernes la van a escuchar. Claro. Y también ahí, vos habías visto que en YouTube hay un video de unos dibujitos de Ramachandra. Está buenísimo. Sí. Es un dibujito medio pobretón, pero de otras épocas. de otras épocas. Digamos, sí. ¿Te podrás mandar al Dale, puede ser, sí. ¿Puede ser? Sí, sí, sí. La tarea, porque yo nunca lo vi. Yo lo vi, sí. Pero está bueno para ver un poquito cómo es la historia. Sí. O sea, Krishna es la encarnación de Rama. O es, No, al revés. o viene por Rama en la encarnación de Rama la encarnación. Krishna es todo. ¿Por qué Rama es primero que Krishna? Otra vez que Rama viene mucho antes que Krishna. Sí, es verdad. Pero Krishna es el ser supremo. Esa pregunta se la hizo también Arjuna en un momento, estoy descubriendo un poco más adelante, creo, no me acuerdo dónde, que le preguntó cómo podía ser que él le hubiera enseñado al sol, Adiós del sol. al dios sol, si el sol le respondía por primero. Claro, Krishna siempre estuvo. Siempre estuvo. Quizá con distintos nombres en distintas eras. Pero siempre fue Krishna. Es el Adi Puruya. Es el ser original. De ahí provienen todos el resto, pero ese es el ser original, el Adi Puruya. Rama es Krishna mismo. Y también es Krishna Claro. mismo. Como Nrsimhadev es Krishna mismo. que aparece en otra forma. Claro, ustedes están viendo que en la India fuimos a un templo, también le preguntaron que primero hablan Rama, después Krishna. Sí, hay Primero Rama, linajes. después Sí. Krishna. Claro, porque hay algunos que son de India que son devotos de Rama. Y que adoran a Rama. Es un devoto muy apreciado. Claro. Sí, Bueno, obvio. Krishna mismo. Es Krishna mismo. En nuestro linaje nosotros adoramos al señor Krishna, porque creemos que él es como, El original. claro, La Adi Puruya. Sí, yo pienso, perdónenme, en mi ignorancia, ¿no? que Krishna, aparece Rama, pero que es Krishna anterior, como otro nombre. ¿no? claro, Sí, sí, exactamente. es así. Sí, Es así, exactamente. lo que pasa es que Krishna Lo después entendiste perfecto. se manifiesta, ¿no? Porque esa es la gran diferencia quizás con otras religiones, que tenemos un Dios que se manifiesta. Claro, tenemos Claro. un Dios que se manifiesta. Otras religiones no tienen manifestaciones de Dios, sino que lo ven a Dios y se acabó. Sí, Y como Claro, tiene nosotros somos- infinitos nombres, tiene infinitas formas. Claro. claro. Y, o sea, y a lo que estaba diciendo Francisco, para que por ahí los que están en internet no escuchan, es lo que Francisco también está diciendo, es que además Krishna tiene una forma. Y eso que significa para nosotros que somos personalistas, que es una persona. Claro. No es Con un quien Dios. tenemos una relación. Claro, que podemos vincular. Si es una persona, me puedo vincular. Yo a Marian la veo acá, le puedo decir lo que me parece, charlamos, le pregunto qué le gusta, qué hizo, ¿no? Le pregunto de su vida, le puedo hacer un regalo, ella me puede hacer un regalo a mí, le cocino, ¿no? Yo me relaciono con ella. Eso es lo que nosotros queremos, es relacionarnos con Dios, así como lo vemos nosotros. No como un ser que no, como Inalcanzable. claro, inalcanzable o que está arriba y que nosotros, que es una energía que no. Nosotros también pensamos que Krishna está en todos los lugares. No es que una cosa quita la otra.
Pero pensamos que él no tiene el defecto de no poder ser una persona. Porque es Dios, no puede hacer lo que quiera. Y él quiere ser una persona, es una persona. No tiene el defecto del impersonalismo. ¿Ibas a preguntar algo? Sí. Laura. En todos estos aspectos de Krishna, ¿no hay ninguno que sea femenino? Que sea una mujer. Sí, por lo general en los altares vemos a Krishna Y a Radha. y a Radha. Radha siempre está con él. Y si te fijas acá, mencionaron a Sita, que es la consorte de Rama. Se dice que Radharani, o Radha, también le decimos, es la consorte de Krishna y es la energía femenina de Dios. Siempre en los altares los ve juntos. Gracias, una linda pregunta. Una pregunta. ¿Esa sería la fortuna? No. La diosa de la fortuna es Sita, la consorte de Rama. Sí, la diosa de la fortuna. Está bueno. Bien, entonces pasamos al texto 21 y 22. Sí. Arjuna dijo: oh tú, el infalible, por favor, pon mi cuadria entre los dos ejércitos, de modo que pueda ver a aquellos que están aquí presentes con deseos de pelear y con quienes debo enfrentarme en esta gran contienda armada. Aunque el señor Rama es la suprema personalidad de Dios, aunque el señor Krishna, grande, me quedé con Rama, aunque el señor Krishna es la suprema personalidad de Dios, por su misericordia sin causa, estaba dedicado al servicio de su amigo. O sea, acá Krishna está sirviendo a Arjuna siendo el que le maneja la cuadria, ¿no? Porque es su amigo también. Su primo y amigo. Él nunca falla en lo referente a su afecto por sus devotos y por eso se le da aquí el tratamiento de infalible. En su carácter de áuriga, él tenía que llevar a cabo las órdenes de Arjuna y como no vaciló en hacerlo, se lo llama infalible. Aunque Krishna había aceptado la posición de áuriga de su devoto, su posición suprema no se vio amenazada. Yo quiero hacer una aclaración porque una vez yo decía, bueno, pero tampoco ser áuriga tampoco es tan bajo, digamos. Sí, porque le manejaba el carro. Pero en la guerra, el que iba atrás con las flechas tirando desde la carroza, lo pateaba al áuriga para decirle si quería que frene, si quería que arranque. O sea, que él iba pateando a Krishna, digamos, para darle las instrucciones. Por eso es que uno dice, wow, Krishna, siendo el Señor Supremo, tomó ese lugar, ¿no? Es por eso que también, como para darle un poco de contexto, porque si no es bueno, sí, le manejaba los caballos, no tiene nada de malo, tampoco no es tan bajo. Pero Krishna se pone en ese lugar para servirlo a Arjuna, ¿no? En esa posición. Le habíamos dicho igual que Arjuna que Krishna no iba a pelear en la batalla, ¿no? Por eso también toma este lugar. Bueno, en esa época los que manejaban las cuadrigas eran muy importantes, eran como grandes guerreros también. Sí, claro. Que ahí manifiesta su modestia. Por eso, Claro. que él maneja los sentidos. Claro, bueno, ahí está la analogía, que esa ya la estás spoileando, esa es más adelante. Pero sí, está bien, Francisco, como vos ya sabes, está perfecto. Bueno, acá dice entonces, en su carácter de áuriga, él tenía que llevar a cabo las órdenes de Arjuna, y como no vaciló en hacerlo, se lo llamó infalible. Aunque Krishna había aceptado la posición de áuriga de su devoto, su posición suprema no se vio amenazada. En todas las circunstancias, él es la suprema personalidad de Dios, Rishikesha, el Señor de todos los sentidos, como nos dijo ya aquí Francisco. La relación que hay entre el Señor y su servidor es muy dulce y trascendental. El servidor siempre está dispuesto a prestarle servicio al Señor y de forma similar, el Señor siempre está buscando una oportunidad de prestarle algún servicio al devoto. Si ven esta relación entre uno y otro, siempre queriéndose servir y atenderse. Él siente mayor placer cuando su devoto puro asume la ventajosa posición de darle órdenes que cuando es él quien las da.
Como él es el amo, todo el mundo se halla bajo sus órdenes y nadie está por encima de él para darle órdenes. Pero cuando él observa que un devoto puro le está dando órdenes, obtiene placer trascendental, aunque él es el amo infalible en todas las circunstancias. Ahí ese devoto puro, ¿no? Eso también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que cualquiera le puede dar una orden a Dios. Tiene que ser un devoto sincero, puro, Con amor. con amor. Arjuna, como todo devoto puro del Señor, no tenía ningún deseo de pelear con sus primos y hermanos, pero la obstinación de Duryodhana lo obligó a ir al campo de batalla, porque este último nunca accedió a ninguna negociación pacífica. Por consiguiente, Arjuna estaba muy ansioso de ver cuáles eran las personas más importantes que estaban presentes en el campo de batalla. Aunque en el campo de batalla no había ninguna posibilidad de hacer las paces, quería verlos de nuevo y ver cuán decididos estaban a exigir una guerra no deseada. Entonces, hasta ahora, para de vuelta volver a leer el texto, digamos, Arjuna le dijo, por favor, lleva mi carruaje para ver los dos ejércitos y ver quiénes hay acá. ¿No? Pues acá, ¿Con quién vamos a pelear? claro. Siguiente verso, 23. Déjame ver a los que han venido aquí a pelear, deseando complacer al malvado hijo de Dhritarashtra. Era un secreto a voces que Duryodhana, el hijo de Dhritarashtra, quería usurpar el reino de los Pándavas mediante planes nefastos, en combinación con su padre Dhritarashtra. Por consiguiente, todas las personas que se habían unido al bando de Duryodhana deben haber sido aves del mismo plumaje. Arjuna quería verlos en el campo de batalla antes de que comenzara la pelea, solo para saber quiénes eran. Pero no tenía intención alguna de proponerles negociaciones de paz. Era también un hecho que quería verlos para hacer una estimación de la fuerza a la que tenía que enfrentarse, aunque se sentía muy seguro de su victoria, porque Krishna estaba sentado a su lado. Si se acuerdan, Arjuna ya había hecho un montón de intentos de paz. Krishna fue la primera vez. Sí, o sea, ya había, pero ya en este momento, se acuerdan que lo vimos la vez pasada, era inminente, ya no había otra que pelear, ya no quedaba de otra. Entonces, aunque él tenía un corazón compasivo y no quería pelear con ellos, ya en este momento no, como que no había, cuando estás peleando con alguien ya no hay vuelta atrás, ya está, se tiene que armar. Bueno, en ese momento estaba, ¿no? Sanjaya, ¿se acuerdan? El vidente de Dhritarashtra, dijo: oh descendiente de Bharata, el señor Krishna, después de que Arjuna le dijo eso, condujo la excelente cuadriga hasta que estuvo en medio de los dos ejércitos de ambos lados. Ahora fue al medio, se disponían así, ¿no? Ponían todo y después empezaba la batalla. En este verso a Arjuna se le da el nombre de Budakesha. Budaka significa sueño, y a aquel que conquista el sueño se le llama Budakesha. Sueño también significa ignorancia. De modo que Arjuna conquistó tanto el sueño como la ignorancia gracias a su amistad con Krishna. Arjuna, como gran devoto de Krishna que era, no podía olvidar a Krishna ni por un momento, porque esa es la naturaleza del devoto. Ya sea despierto o dormido, el devoto del Señor nunca puede dejar de pensar en el nombre, la forma, las cualidades y los pasatiempos de Krishna. Así pues, el devoto de Krishna puede vencer tanto el sueño como la ignorancia por el simple hecho de pensar en Krishna constantemente. Eso se denomina conciencia de Krishna o Samadhi. Krishna, en su carácter de Rishikesha o director de la mente y los sentidos de todas las entidades vivientes, pudo entender lo que llevaba a Arjuna a colocar la cuadriga en medio de los ejércitos. Por lo tanto, así lo hizo y habló lo siguiente. 25. En presencia de Bhishma, Drona y todos los demás caudillos del mundo, el Señor dijo: tan solo mira, oh Partha, a todos los Kurus aquí reunidos. Como el Señor Krishna es la superalma de todas las entidades vivientes, podía entender lo que estaba pasando por la mente de Arjuna. El uso de la palabra Rishikesha en relación con esto indica que él lo sabía todo.
Y la palabra Partha, o hijo de Kunti o Prita, también es igualmente significativa en relación con Arjuna. Krishna, siendo su amigo, siendo un amigo de Arjuna, quería informarle a este que por Arjuna ser el hijo de Prita, la hermana de su propio padre, Vasudeva, él había accedido a ser el áuriga de Arjuna. Ahora bien, ¿qué quiso decir Krishna cuando le dijo a Arjuna, mira a los Kurus? ¿Acaso Arjuna quería detenerse allí y no pelear? Krishna nunca esperaba que el hijo de su tía Prita hiciera algo semejante. Así pues, el Señor predijo con una broma amistosa lo que pasaría por la mente de Arjuna. Texto 26. Ahí Arjuna pudo ver en el seno de los ejércitos de ambos bandos a sus padres, abuelos, maestros, tíos maternos, hermanos, hijos, nietos y amigos, y también a sus suegros y bienquerientes. En el campo de batalla, Arjuna pudo ver a toda suerte de parientes. Pudo ver a personas tales como Burishrava, que eran contemporáneas de su padre, a abuelos tales como Bhishma y Somadatta, a maestros tales como Dronacharya y Kripacharya, a tíos maternos tales como Sailya y Shakuni, gracias, a hermanos tales como Duryodhana, a hijos tales como Lakshmana, a amigos tales como Ashvatthama, a bienquerientes tales como Kritavarma, etc. Él también pudo ver los ejércitos en los que se hallaban muchos de sus amigos. Y esto está hablando del bando opuesto. Pero en el suyo también estaba la familia, ¿no? También había. Cuando el hijo de Kunti, Arjuna, vio todas esas diversas clases de parientes y amigos, se llenó de compasión y dijo lo siguiente. Entonces, hasta acá, hasta esta parte, digamos, del Bhagavad Gita, se presenta, digamos, es como la introducción del Bhagavad Gita, presentamos la escena, ya vemos que la batalla, que están claro, se presentan los dos ejércitos, suenan las caracolas, que eso es como ya para empezar, digamos, la batalla, suenan las caracolas, se ve quiénes hay en cada bando, ¿no? Ya sabemos un poco todo lo que está pasando antes de la guerra. ¿Sí? Hasta acá es como la primera parte de este capítulo, se divide en dos partes, la primera parte que es esta, y la segunda donde va a pasar que ahora Arjuna vio a todos sus bienquerientes, y lo último que dijimos fue, uy, hay amigos, hay parientes, está mi maestro, mi abuelo. En los dos bandos. De aquel lado, y de este lado tengo a mis hermanos, o sea, vamos a morirnos todos, o sea, hay mucha gente, muchos seres queridos, que están como que ahí, ¿ustedes qué les pasa? O sea, piensen ustedes no para que respondan, sino ustedes qué les pasaría por dentro estando en esa situación, ¿no? Pero ya habíamos dicho la vez pasada que era inevitable la batalla, ¿sí? Ya, o sea, no se iba a poder detener. Nati, ¿tienes una pregunta? Sí, por ahí lo sé como para entender un poco. De ahí, como que tratando de lanzar. Habla fuerte si te escuchas. ¿A qué se debía la batalla? ¿Por qué era la batalla? Tenés que leer la descripción de la escena antes, para la próxima. En el inicio del Bhagavad Gita y dice descripción de la escena y cuenta. Es una larga historia, si quieres un resumen. Resumen, Dhritarashtra, que era el tío, había muerto el padre de los Pándavas, y Dhritarashtra, el tío, los crió a todos por igual. Pero tenía favoritismo por sus propios hijos, no los crió por igual. Y Duryodhana quiso quedarse con todo el reino y no darle ni un centímetro de tierra a sus primos. Pero en realidad los herederos naturales eran los Pándavas. La historia es un poquitín incluso más compleja desde antes, porque en realidad Dhritarashtra nace primero, o sea, a él le tocaba el reino, pero nace ciego. Y cuando vos tenías algún defecto en esa época físico, no en esos momentos no podías ver, imagínate que no podés ver cómo reinas, cómo vas y ves cómo está tu reino. Entonces queda descalificado, digamos, para tomar el reino. Entonces lo toma el siguiente hijo, que es Pandu, que es el papá de los Pándavas. De Arjuna, Yudhishthira. Y muere joven. Muere muy joven, y ahí es donde pasa lo que decía Shyam, que los cría Dhritarashtra, y temporalmente Dhritarashtra toma
El el reinado y los cría todos juntos, digamos. Él decía por igual, pero no pedía preferencia. Cuando por sus van hijos. creciendo, en realidad, pero todavía no estaban listos para tomar el reinado, logran sacarlos por, bueno, un montón de historias, que es bastante que para él largo. Mahabharata. Duryodhana, que es el hijo de Dhritarashtra, el dios ciego, logra sacarlos a los Pandavas, ¿sí? Y hace que se tengan que ir como por irse al exilio como por 13 años. 13 años, no 30, 13 años. Intenta Intenta matarlo. matarlos de muchas formas, y siempre se salvan porque Krishna siempre los protege. Ellos eran muy piadosos. Entonces, Krishna y su tío y Vidura. su tío Vidura, que estaba metido dentro del reinado. Entonces ellos dos los protegen. Finalmente cumplen los 13 años de exilio y vuelven. Cuando vuelven, van y por le lo dicen suyo. a Duryodhana, le dice, bueno, ok, ya cumplimos con el exilio, pero el reinado es nuestro. No, Y Duryodhana le dice, no, te voy a dar ni un no te alfiler. voy a dar nada. No, pero antes de eso le dice, no, no te voy a dar nada. Entonces le dice, bueno, ok, no me des el reinado completo. Dame 5 aldeas, una para cada una de nosotros. Nosotros somos kshatriyas, se supone que nuestro deber es gobernar. Entonces nos tenés que dar a cada uno una aldea para que nosotros Tiene podamos que cumplir con su verbo. para que nosotros podamos cumplir con nuestro deber, ¿sí? Y entonces ahí Duryodhana le dice lo que dijo ya, no les voy a dar ni un alfiler. Y ahí ya era imposible no pelear, porque en realidad es lo que les correspondía a ellos. Entonces Por ahí, reinado, digamos. claro, entonces por eso se pelearon. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Una pregunta, comentario? Alguien, si quieren por el Zoom, me pueden hacer algún comentario escrito, o si quieren pueden levantar la mano y les abro los micrófonos. Si no, seguimos. Yo quería hacer una pregunta. A ver. Para el público. Así, a ver, una... Fuerte te escucho. ¿Quién está relatando el Bhagavad Gita? El Sanjaya. Muy bien. Sanjaya se lo está relatando a quién. A Dhritarashtra. Muy bien. Yelén Muy bien, estudió. Arjuna. ¿Y quién puede dar algún nombre de Arjuna? Que no sea Arjuna, obviamente, ¿no? O cómo se lo llama, ¿no? Otros nombres. Parta, muy bien. ¿Por qué, sabes? Porque es el hijo de Prita. Prita. Muy bien. Muy bien. También se lo llama hijo de Pandu. Papá era Pandu. Hijo de Hijo de Kunti. Kunti. El de los poderosos brazos. Él era un arquero. Muy ¿Y algún- experto arquero. ¿Y algún nombre de Krishna? Rama puede ser, sí, pero no se nombra Pero no se lo la nombre, va a ir a un... Todavía no llegó. Pero dice un nombre de un... El amo de los sentidos. ¿Cómo era el amo de los sentidos? Bien, Nasa, Rishikesha. Muy bien, Rishikesha. También se menciona Madhusudana. ¿Se acuerdan? Que es el que mata al demonio Madhu. Vasudeva Esos también son nombra. todos nombres de Vasudeva, Krishna. hijo de Vasudev. Y uno que Adriana, ¿querés conocemos decir? todos, muy conocido, muy querido por todos, el que cuida las vacas. Ah, bueno. Govinda. Bien, Adriana, ¿querías decir algo que está todavía? Ah, no, ya lo sabemos. Bien. Bueno, No, seguimos. me sacaste de la boca de Madhusudana. Ah, Amado Ciudadano, mira, ya lo tenía Adriana listo. Bueno, qué pena. Texto 28. Bien. ¿Querés seguir leyendo vos? Arjuna dijo, mi querido Krishna, al ver a mis amigos y familiares presentes ante mí con tantos ánimos de pelear, siento que los miembros del cuerpo me tiemblan y que la boca se me está secando. Cualquier hombre que tenga una devoción genuina por el Señor tiene todas las buenas cualidades que se encuentran en las personas santas o en los semidioses, mientras que el no devoto, por muchas cualidades materiales que haya adquirido a través de la educación y la cultura, carece de cualidades divinas. Así pues, Arjuna, al ver a sus familiares y amigos en el campo de batalla, fue agobiado al instante por un sentimiento de compasión hacia aquellos que de ese modo habían decidido pelear entre sí. En lo que se refería a sus soldados, él se había compadecido de ellos desde el principio, pero luego sintió compasión incluso por los soldados del bando opuesto, al prever su muerte inminente.
Y mientras pensaba en eso, los miembros del cuerpo le comenzaron a temblar y la boca se le secó. Él estaba más o menos asombrado a ver el ánimo de pelear que ellos manifestaban. Prácticamente toda la comunidad, todos los parientes consanguíneos de Arjuna habían ido a pelear con él. Esto llegó a abrumar a un devoto tan benévolo como lo era Arjuna. Aunque aquí no se menciona, no obstante, uno puede imaginarse fácilmente que a Arjuna no solo le temblaban los miembros del cuerpo y se le secaba la boca, se le estaba secando la boca, sino que también estaba llorando de compasión. Esa clase de síntomas que Arjuna exhibía no se debían a una debilidad, sino a su buen corazón, características propias de un devoto puro del Señor. Por ello se dice, aquel que tiene una devoción inquebrantable por la personalidad de Dios, posee todas las buenas cualidades de los semidioses. Pero aquel que no es devoto del Señor, tiene solo cualidades materiales que son de poco valor. Esto se debe a que se halla revoloteando en el plano mental, y a que es seguro que lo atrae la deslumbrante energía material. Bhagavatam 5:18-2. A ver, entonces este verso, ¿qué es lo que dice el principio? Entonces, mi querido Arjuna, al ver a mis amigos y familiares presentes ante mí con tantos ánimos de pelear, siento que los miembros del cuerpo me tiemblan Y la y boca, que la boca se me está secando. O sea, empiezas a sentir sí, compasión, digamos, por... sí, se empieza a sentir mal por lo que va a pasar. Vale, Todo el- perdón. ¿Por qué está escrito entre paréntesis Bhagavad 5 de Bhagavad 5 de está citando a otro libro, que es el Bhagavatam. Srimad Bhagavatam. Y por eso ponen los números, porque es canto 5, capítulo... 18, texto 12. Claro, el que quiere puede ir y leerlo. Conectó que tiene el micrófono abierto. Grisela, te voy a hacer silenciar, ¿sabes? Ahí está. Todo el cuerpo me tiembla y tengo el vello erizado, mi arco gandiva se me está resbalando de la mano y la piel me arde. Hay dos clases de temblor del cuerpo y dos clases de erizamiento de vello. Dichos fenómenos ocurren ya sea a causa de una gran éxtasis espiritual o a causa de un gran temor bajo condiciones materiales. En el estado de iluminación trascendental no existe temor. Los síntomas que Arjuna presenta en esta ocasión se deben al temor material, es decir, al temor de perder la vida. Esto se vuelve obvio al analizar otros síntomas. Él se puso tan impaciente que su famoso arco gandiva se le estaba resbalando de las manos y, como por dentro el corazón le ardía, sentía un ardor en la piel. Todo ello se debía a un concepto material de la vida. Ahora me siento incapaz de permanecer aquí por más tiempo. La razón se me está ofuscando y la mente me da vueltas. Solo veo cosas que serán causa de infortunio. Oh Krishna, destructor del demonio Keshi. Ese es verso 30. Debido a su impaciencia, Arjuna era incapaz de quedarse en el campo de batalla. Estaba perdiendo la razón a causa de la debilidad de su mente. El excesivo apego a las cosas materiales pone al hombre en condición existencial de desconcierto, semejante a esa. Esa clase de temor y pérdida del equilibrio mental ocurren en personas que se hallan demasiado afectadas por las condiciones materiales. Arjuna preveía solo dolorosos reveses en el campo de batalla. Él no sería feliz ni siquiera si lograba vencer al enemigo. Las palabras nimitta viparatani son significativas. Cuando un hombre ve que todas sus esperanzas se frustran, piensa entonces, ¿por qué estoy aquí? Todo el mundo está interesado en sí mismo y en su propio bienestar. A nadie le interesa el Ser Supremo. Por la voluntad de Krishna, Arjuna se está mostrando ignorante de lo que es su verdadero bien personal. El verdadero bien personal de uno radica en Vishnu o Krishna. El alma condicionada olvida esto y por eso padece de los dolores materiales. Arjuna pensaba que su victoria en la batalla solo sería motivo de lamentación para él. 31. No veo cómo puede resultar nada bueno del hecho de matar a mis propios parientes en esta batalla. Ni puedo desear, mi querido Krishna, ninguna victoria, reino ni felicidad subsecuente. Las almas condicionadas, no sabiendo que su bien personal estriba en Vishnu o Krishna,
se ven atraídos por las relaciones corporales esperando ser felices en semejantes situaciones. En medio de un concepto de la vida tan ciego como ese, olvidan incluso cuáles son las causas de la felicidad material. Arjuna parece haber olvidado incluso los códigos morales de un kshatriya. Un kshatriya es un guerrero. Se dice que dos clases de hombres son merecedores de entrar en el globo solar, que es tan poderoso y deslumbrante. El kshatriya, que muere directamente enfrente del campo de batalla bajo las órdenes personales de Krishna, y la persona que permanece a la orden de vida de renuncia, que pertenece a la orden de vida de renuncia, y que se encuentra totalmente consagrada al cultivo espiritual. Arjuna se mostraba renuente incluso a matar a sus enemigos, ni que hablar de sus parientes. Él cree que si mata a sus familiares no habrá felicidad en su vida, y por consiguiente no está deseoso de pelear, de la misma manera en que una persona que no tiene hambre no se siente inclinada a cocinar. Él ha decidido ahora internarse en el bosque y llevar una vida recluida a causa de la frustración. Mas como kshatriya que es, necesita un reino para su subsistencia, porque los kshatriyas no pueden dedicarse a ninguna otra ocupación. Pero Arjuna no tiene ningún reino. La única oportunidad que Arjuna tiene de conseguir un reino radica en pelear con sus primos y hermanos y rescatar el reino que había heredado de su padre, cosa que no le agradaba hacer. Por lo tanto, se consideraba digno de ir al bosque a llevar una vida recluida y frustrada. Acá está un poco entonces lo que hablamos antes, ¿no? En realidad él no quería pelear, pero bueno, él tenía que cumplir su deber, entonces, y aunque le escribió, bueno, dame algo chiquitito, tampoco me deben acceder, entonces, bueno, no quedaba otra que pelear. Pero bueno, ahora le estaban pasando un montón de cosas. Sí. Sí, en esto, Sí, que acá hay como una actitud de evasión, o de deseo de evasión de Osuna de irse al bosque, donde no puede hacerlo. Y yo veo que es todo como una situación dilemática, o sea, como que aparentemente no tiene solución. Porque él por ser kshatriya tiene que cumplir con su deber, pero a la vez no quiere matar a toda su familia y a todos los su gente querida que está en el otro bando. claro, en estos 3 capítulos últimos, un poco lo que vos del verso que decís, es un poco que él empieza a tener compasión, porque más que era un kshatriya, él era también una persona buena, era una persona santa, también tenía compasión por todo lo que iba a pasar, ¿no? Iban a morir de los dos bandos, ¿no? Era una situación muy complicada la que estaba viviendo en ese momento. Ella, a su propia familia, a su maestro que lo entrenó, a su abuelo que lo crió, a su primo con quien se crió, sus hermanos, sus hijos, y de los dos bandos iban a morir, estaban sus hermanos. Entonces se sintió una compasión por todo lo que iba a pasar. Y en cierta forma, sí, como decís, medio se quería que, Sí. bueno, No quiero saber nada de acá. ¿qué más puedo hacer? Me voy al bosque a meditar, me salgo de esta. Como en cierta forma se consideró, porque no quería hacer tanto como lo está diciendo, ¿no? Tanta gente, y él tenía un corazón bondadoso, entonces como que decía, ¿cómo voy a hacer esto? Este fratricidio, a mandar a toda esta gente que quiero tanto, o sea, estaba conflictuado. Imagínense en esa situación. Es muy difícil, uno a veces no puede elegir entre un hijo y otro que le da un caramelo a uno, ¿no? En esa situación de matarse, es muy difícil, es una situación muy complicada. Y sí, él está confundido, dice, no veo cómo puede resultar nada bueno de todo esto. Qué cosas no maravillosas como nos dan una cosa allá que nos pasa a todos nosotros, ¿no? Yo por eso lo considero el libro como el libro de psicología más grande que existe. Preocupado se lo desarrolla todas las cosas que nos pueden pasar a través de la opinión. Claro. Enfrentado ante una situación, cuando nosotros estamos en la situación, podemos parecer cualquiera de estas cosas. Sí, totalmente. Gracias por compartir eso, muy lindo. ¿Sí? Arjuna es nosotros, él está hablando por nosotros de todo lo que nos puede pasar. Nosotros podemos haber pasado, o quizás nos toque pasar con una situación semejante, donde uno tiene unos dilemas que decir, no sé qué es lo que debo hacer, qué debo hacer, es lo propio. Y bueno, y por eso uno empieza a pedirle al Señor. mentalmente consejo al Señor, a Dios, ¿no?
Que ella nos ilumine para encontrar el camino, buscar el camino. Acá hay algo que vos decís que está muy bueno, que cuántas veces pasa en la vida que lo vemos, que personas que tienen que hacerse cargo de alguna situación, de algún familiar, de algún hijo, o de alguna situación material, se van, escapan de su dharma, Se va. Sí, sí. escapan de su responsabilidad. Eso es lo que, por eso Arjuna como Kshatriya, acá vemos que lo dice, un Kshatriya no puede escapar de esa responsabilidad. Uno tiene que hacerse cargo de la posición que tiene. Si es padre, tiene que hacerse cargo de sus hijos. Si es madre, tiene que hacerse cargo de sus hijos, de su esposo, de su esposa, de su empresa, si es empresario, de su kiosco, de su lo que sea. Uno cuando arranca algo y está en una posición, tiene que hacerse responsable. Acá lo dice, él es Kshatriya, tiene que hacerse responsable de esa posición. Es parecido al camino al Calvario, ¿no? Yo le encuentro ese paralelo, porque Cristo también atravesó por todas las circunstancias que nos muestra justamente en la época de Pascua, ¿no? Con la crucifixión. Y todo ese camino, el Vía Crucis, tiene que ver con toda la experiencia que tenemos que pasar los seres humanos. Que en esto yo me encontré en una situación, en un momento, que quería matar a toda mi familia, o sea, era como que había empezado una guerra de sucesión de un bien material donde era tremendo, y yo dije, wow, está la metáfora, ¿no es cierto? Como todos pasamos por esas circunstancias, esas vivencias, y en el camino al Calvario, el Vía Crucis también pasamos por esas experiencias fuertes humanas. Gracias por compartir. ¿Y cuántos momentos hay que nos superan y decimos, me quiero ir de acá? Claro. Me voy todos con la cámara hasta que esto pase. Y sí, nos pasa. Después eso acá nos muestra, como decía Renata y Francisco, que Arjuna somos nosotros. Entonces, es un libro muy importante que tenemos que leer. A Arjuna le va a hacer las preguntas que nosotros quisiéramos hacerle, ¿no? Eso a Dios. Sí, claro. Entonces eso es lo que es interesante. ¿Algún otro comentario, pregunta? ¿No? ¿Qué pasa si no cumple con su dharma? ¿Qué pasa si no cumple con su dharma? Sí, porque en este caso él es guerrero, entonces su dharma es el guerrero, pero a veces por ahí puede haber la confusión de esto, es decir, cuidar a una persona porque le tengo mucho aprecio, pero no es tu hijo. Entonces, ¿qué dharma tenías ahí? ¿Entendés? De poder discernir. Okay. Y después, un poquito más adelante, Eso en el capítulo 2. se lo va a decir Claro. Krishna. Arjuna. Sí, viene. Sí, Se viene. Te genera la pregunta. Sí, está buena la pregunta. Bueno, ¿Qué pasa si uno no hace su deber de madre o su deber de lo que fuera, ¿no? Sí, ¿qué pasa? Bueno, la dejamos abierta. Dejamos abierta el capítulo 2. Continuará. Sí. ¿Alguna pregunta acá? Lu había dicho también que otro nombre de Krishna era Buddha-Kesha, el que conquistó el sueño y la ignorancia. Nos acordamos de eso. Vishnu también. Pero Arjuna era ese nombre. Buddha-Kesha, tenés razón de Arjuna.